Bienvenidos a esta sesión del Cluster Summit 2022. Y mi nombre es Jonathan Vega, soy un Partner Solution Architect del equipo de AWS. Y pues digamos que dentro de mi rol principal dentro de la organización es poder apoyar a las organizaciones en todo lo que tiene que ver con modernización, migración y todo lo que tenga que ver con transformación digital de los procesos corporativos. Y dentro de esta sesión en específico, vamos a hablar de estrategias de disaster recovery. Entonces, vamos a ver el por qué se hacen necesarias, de dónde nace la necesidad de esas estrategias de disaster recovery, pero más que esto, también ver cuáles son los objetivos que se tienen, cuáles son las estrategias como tal y por qué y en qué caso debería utilizarlas. También les agradezco que cualquier duda o inquietud que tengan la puedan colocar dentro de la herramienta de chat aquí o en los comentarios para poderlas ir respondiendo o posterior a la sesión poder indicar la respuesta a cualquier duda que pueda surgir. Entonces, vamos a iniciar con los objetivos del disaster recovery, el por qué se hace necesario tener una estrategia de recuperación de desastre o disaster recovery como lo vemos acá. Primera y la más básica, obviamente, es por la recuperación a respuesta a un evento. ¿Qué es un evento? Ya vamos a ver cuáles son los principales de ellos, pero es cualquier cosa fuera de lo normal que pueda pasar dentro de mis sistemas o dentro de mis ambientes que están ejecutando las aplicaciones diarias, el día a día que soportan la operación. Y pues cuando algo ocurre, yo tengo que saber cómo me recupero, ¿no? Cómo vuelvo a ese punto donde estaba trabajando normal. Minimizar la pérdida de datos, ¿por qué? Realmente cuando ocurre un incidente, ¿qué pasa con las transacciones, las consultas, lo que se estaba ejecutando mientras ocurrió ese evento? Entonces, ¿cómo yo puedo minimizar esas pérdidas? Vamos a ver dentro de las estrategias qué opciones tenemos y cómo puedo de alguna manera minimizar lo máximo, valga la redundancia de las palabras, esas pérdidas de datos, ¿no? Restauración de las aplicaciones, obviamente que cuando hablamos de recuperación, esto lleva a dos cosas, ¿no? Minimizar la pérdida de datos, pero cómo yo vuelvo a ser operativo. Entonces, ¿cuánto me demoro yo en volver a que un sistema esté funcional? Y dependiendo de las diferentes aplicaciones y de los diferentes sistemas, ¿cómo puedo yo darle prioridad? ¿Cómo puedo saber cuáles son los más críticos y minimizar esos tiempos, ¿no? Y como último objetivo, el mitigar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que no simplemente vamos a tener una estrategia que me permita a mí tener esa recuperación ante un desastre con ciertos tiempos, sino que si algo se vuelve repetitivo, que no es la primera vez que ocurre, sino que se vuelve frecuente, ¿cómo yo lo mitigo, no? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo le doy algunos cambios a esa estrategia de recuperación ante desastres para poder mitigar o eliminar totalmente esos riesgos? Ahora, antes de entrar a ver cuáles son esas estrategias y cómo minimizar esos riesgos de que hablamos, voy a hablar de dos mitos importantes, sobre todo en la nube, que en la industria, digamos que están latentes, muchas personas creen que son así, pero la verdad es que estos riesgos o estos, digamos, estos mitos normalmente pues son mitos, ¿no? Son falsos. ¿Por qué? El primero de ellos dice, los sistemas que se ejecutan en nube no pueden fallar. Esto, digamos que es totalmente falso. Esto va a depender es de la estrategia de recuperación ante desastres que yo tenga. Las nubes lo que me brindan a mí son una cantidad de herramientas bastante amplia para que yo pueda ejecutar la estrategia que más me convenga defendiendo mis cargas de trabajo y de la criticidad que yo tenga si esas herramientas se caen. Y el segundo mito que dice acá es el proveedor de nube es el responsable de cumplir los objetivos de recuperación de esas aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí vemos la definición de Gartner de la industria como tal, dice que no, esto es una responsabilidad del cliente y si lo vemos de alguna manera es una responsabilidad compartida. Es decir, el proveedor de nube va a dar las herramientas necesarias para poder ejecutar esa estrategia de recuperación ante desastres que me permita minimizar la información que se pierde o los datos perdidos y minimizar el tiempo de recuperación de negocio. Entonces, estos dos mitos es importante tenerlos claros a la hora de comenzar a hacer nuestra estrategia de recuperación de desastres.
Ahora el por qué, ¿no? ¿Por qué yo debería preocuparme por tener una estrategia de recuperación de desastres? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo debería tenerlo en cuenta y por qué debo hacer esa revisión de criticidad? Porque lamentablemente, por más que yo tenga aseguramiento en mis sistemas, en mis cargas de trabajo, nunca estamos 100%, digámoslo así, a salvo de que ocurra algo que pueda poner en riesgo mi aplicación o mi operación. Pues aquí vemos cuatro pilares principales, donde primero de ellos errores humanos. Entonces, el típico caso acá es un administrador de una base de datos por error eliminó la base de datos, la última versión que estaba en producción, y eso pues, ¿qué me ocasiona a mí, no? Si yo no tengo un backup, no tengo una contingencia, pues perdí mi información y esto me acarrea problemas grandes, ¿no? No solo para la operación, sino pueden ser de cumplimiento de alguna regulación y pues puede generar problemas para la organización. Percances operativos. Estos están, pues, digamos, a todos los días presentes, pueden estar, y pues, ¿cómo yo puedo mitigarlos? ¿Qué puede ser un percance de la operación? El disco duro donde yo tengo guardada la copia de información se dañó por algún motivo, digamos que no estamos exentos a que esos discos puedan presentar un fallo, y si mi estrategia de backup estaba dentro de ese mismo disco, pues perdí nuevamente todo y no tengo una estrategia de disaster recovery potente que me permita estar atento ante esas eventualidades, ¿no? Tercero, amenazas maliciosas o amenazas internas. Entonces, todos sabemos, todos escuchamos en el día a día estos tipos, digamos, de estrategias de hackers, de estrategias de virus, de estrategias de componentes que vienen a afectar mi operación, ¿no? Entonces, yo puedo tener muy bien asegurada mi aplicación, pero si no estoy protegido ante algunas amenazas, por ejemplo, lo que tiene que ver con denegación del servicio, donde lo que buscan es que mi servicio pues no pueda cumplir, ¿no? Bar mi aplicación, por decirlo de alguna manera, o si no tengo protección de mis aplicaciones para temas como SQL injection, que me permiten pues que esas personas maliciosas vengan y accedan a mis datos o que vengan a causar un comportamiento normal a mi aplicación, pues voy a tener ahí inconvenientes, ¿no? Y el final, digamos que aquí lo vemos como apagones en sitio, pero esto va mucho más allá, ¿no? No simplemente un apagón puede ser un problema eléctrico, aunque está incluido, pero podemos hablar de temas de desastres naturales, ¿no? Representan pues en cualquier momento temas como terremotos o dependiendo de la ubicación, pues otros temas como huracanes. Y si toda mi información está en un solo sitio, donde está en un lugar que presenta algún problema de estos, pues puedo perder toda mi información, voy a tardar mucho en recuperar mi operación, que sí, como lo vamos a ver ahorita, yo tengo una estrategia multisitio, puedo seguir operativo y esto me va a afectar de alguna manera, pero yo minimizo el riesgo de la totalidad de ese desastre que pueda ocurrir dentro de mi operación, ¿no? Entonces, es por esto que se hace necesario una estrategia de disaster recovery. Ahora, ¿qué sucede? Cuando empezamos a planear cuál es esa estrategia, hay dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Aquí lo vemos como RPO, Recovery Point Objective, y RTO, Recovery Time Objective. ¿Qué son estos términos y por qué son vitales cuando yo quiero hacer mi estrategia de recuperación ante desastres? Cuando ocurre un incidente, vamos a verlo acá, ocurre un incidente aquí donde vemos nuestra llamita en la pantalla, ¿y qué sucede? Hablamos del primero de ellos, que es Recovery Point Objective o punto de recuperación, y es cuando ocurre un incidente, esas transacciones, esa información que estaba, digamos, salvaguardada, que yo le estaba haciendo tal vez una copia de seguridad, un backup, ¿cuánto tiempo transcurrió de ahí hasta el incidente? ¿Por qué es importante? Porque en ese lapso yo puedo presentar pérdida de información, pérdida de datos importantes, y acá va a depender mucho de cuál es esa estrategia que yo tengo. Si mi estrategia es sacar una copia de seguridad al día, pues dependiendo de cuando ocurra el incidente, yo voy a tener horas o incluso un día completo de pérdida de datos, lo cual pues dependiendo del tipo de aplicación,
pues puede ser un impacto muy fuerte, muy grande. Pero si por el contrario yo tengo una estrategia tal vez de copias de seguridad que se hacen automáticamente y se hacen cada 5 minutos, cada 10 minutos, pues ya bajo ese tiempo de pérdida de datos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 5 o 10 minutos, que no es lo mismo hablar en términos de horas o incluso días que me pueden afectar mi operación. Y el segundo término, hablamos acá, el RTO, es el tiempo de recuperación, está bien, yo en el tiempo, en el punto de recuperación, protegí los datos, o sé cuántos datos o cuánto tiempo de datos logré asegurar, pero cuando vuelvo a ser operativo. Entonces, este segundo término, Recovery Time Objective, lo que busca es cómo yo calculo ese tiempo desde que ocurre el incidente hasta que me recuperé, cuánto tiempo pasó. Es decir, yo tengo una estrategia que me permite volver al aire en horas, en días o en minutos. Entonces, esos dos puntos son los importantes porque entre más cortos yo los tenga, pues voy a perder menos datos y voy a estar operativo nuevamente lo más rápido posible. Ahora aquí algo muy, muy importante, ¿no? Si bien el RPO y el RTO son quienes me van a dar mi estrategia y poder decir, yo voy a estar fuera de línea X cantidad de tiempo y mi pérdida de datos es equivalente a esto, es lo máximo que me puedo permitir. Algo muy importante tener en cuenta, aparte de esas dos unidades, es, primero, no todas las cargas de trabajo requieren el mismo RPO y RTO. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que cuando yo tengo una estrategia que yo quisiera minimizar y decir, no, yo quiero que todas las aplicaciones dentro de mi organización, todas mis cargas de trabajo no tengan pérdida de datos, o sea, la mínima posible, o que el tiempo de recuperación sea en menos de 2, 3 minutos, por decirlo algo así. Es posible hacerlo, pero va ligado al cuarto punto que vemos en este momento en pantalla y es el costo asociado. Cada vez que yo quiero minimizar esto, pues voy a tener que utilizar recursos que me permitan volver a ser operativo rápidamente, pero pues esos recursos tienen un costo asociado que yo debo considerar. Entonces, es por eso que, como dice acá en el segundo punto, es importante clasificar la criticidad. ¿Qué aplicaciones para mí son las que apalancan el negocio y yo no me puedo permitir una caída muy larga o incluso que no se caigan, por decirlo así, evitar al mínimo posible que esas aplicaciones se caigan? ¿Cuáles, por el contrario, tal vez a mí no me afecta mucho que estén a un mayor tiempo caídas porque no son prioridad para el negocio posiblemente? Y pues ese nivel de criticidad me va a ayudar a enfocar en dónde debo pues enfocar esfuerzos y recursos para proteger las aplicaciones que realmente son importantes, ¿no? Y el tercer punto que vemos acá es que los planes de disaster recovery, si bien vamos a ver dentro de unos slides, cuáles son los planes generales y las estrategias más, digámoslo así, conocidas, pues que estas estrategias no están limitadas a que yo escogí una y esa es la que debo utilizar, sino que pueden ser combinadas. Es decir, yo puedo combinar más de una estrategia con el fin de optimizar esos tiempos y esos puntos de recuperación que veíamos anteriormente. Acá, simplemente para el punto anterior, en el último del slide, es los costos del RPO y el RTO. Como vemos acá, es proporcional. Entonces, vemos aquí a la barra vertical, que entre yo más disminuyo el tiempo, digámoslo así, de recuperación y el punto de pérdida de datos, pues el costo en esa infraestructura, recursos, servicios o incluso esfuerzos, pues va aumentando. Entonces, de aquí la importancia nuevamente, y lo reitero, de tener esa, llamémoslo, matriz de criticidad donde yo puedo de alguna manera ver cuáles son las cargas que son más importantes para mí y cuáles tal vez son las que me puedo permitir un poco más de tiempo de recuperación. Y ahora sí, nos vamos al primer slide de las estrategias de Disaster Recovery. Vamos a ver las cuatro principales que en este momento, luego acá, como les decía, se pueden combinar, pero hay cuatro principales que cuando yo digo voy a hacer mi plan de recuperación ante un desastre, son las que debería comenzar a analizar que para ver cuál carga es más o hace más sentido implementarle este tipo de plan de recuperación. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. El primero es Backup y Restore. Entonces, digamos que es el plan básico de contingencia. Lo que va a hacer Backup and Restore es, el nombre lo dice, tener una copia de respaldo de la información
Entonces yo voy a tratar de mantener copias de respaldo, lo que más pueda frecuentemente, para las diferentes cargas. Es el plan básico, ¿por qué? Y vemos acá que nos dice que es un plan de recuperación de tiempo en horas. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy haciendo plan de recuperación de los datos, estoy haciendo copias de seguridad, pero no necesariamente estoy haciendo un plan de recobrar. Recordemos como cuando hablamos ahorita ayer, RPO, pues acá en Backup y Restore yo me estoy enfocando mucho más en la parte de RPO, es decir, perder la mínima cantidad de datos posibles, pero me alejo un poco del RTO, que es cuando vuelvo a ser funcional. ¿Por qué? Porque acá estoy haciendo, teniendo copias de seguridad que en caso de un desastre, pues las puedo utilizar como base para volver a montar mis diferentes, digámoslo así, cargas de trabajo con su infraestructura, con su configuración, y por este motivo, digamos que el costo es más bajo porque la base de este pilar es la copia de seguridad y hasta ahí. Entonces, eso como primer punto. Ahora, el segundo, tenemos acá, se llama Pilot Light. Vemos que nos dice aquí que el tiempo, digamos, de RPO y RTO, hablamos de decenas de minutos, es decir, posiblemente inferior a una hora, pero pues cercano a ese tiempo, digamos, por decir un número, 55 minutos, decirlo así, simplemente como ejemplo. Pero Pilot Light ya trae algo adicional, y es que aparte de tener copias de seguridad en la información, lo que les digo, la idea es asegurar que esas copias tal vez se hagan de una manera automática o tener un proceso de que se hagan muy frecuente para no tener pérdida de información, pero Pilot Light viene a introducir algo y es que de algunos componentes de mi infraestructura, no de todos, posiblemente inferior o igual a un 50%, yo tengo herramientas listas para iniciar un plan de contingencia en otro lugar, es decir, en un segundo data center, si hablamos de la nube, en una segunda zona de disponibilidad o incluso en otra región, y que esos recursos que están, de alguna forma, prealistados, pues me permitan arrancar mucho más rápido. Entonces, en Pilot Light, lo que vemos es que seguimos reduciendo lo más posible el RPO, pero aquí también buscamos reducir el RTO, es decir, estar listos ante una contingencia y poder volver a ser operativos mucho más rápido. Entonces, ¿por qué es un poco más costosa? Porque aquí ya voy a tener algunos recursos prealistados que van a estar con configuración, digamos, con el backup más cercano y que están listos para iniciar en cualquier momento. Entonces, eso como Pilot Light. El tercero que vemos acá, vamos Warm Standby, y en este punto o en esta estrategia, aquí ya buscamos reducir a temas de minutos, pero mucho menor el tiempo de cómo yo vuelvo a ser operativo y también el tiempo de protección de los datos. Y acá, ¿qué sucede? Generalmente en un War Standby lo que se busca es tener una copia exactamente igual o lo más parecido posible, el 99% posible, a mi sitio original, es decir, tengo mi ambiente de producción, donde si hablamos de una aplicación de ejemplo que tiene el frontend, el backend y la base de datos, tengo una copia exactamente igual en otra región, por poner un ejemplo, y esa copia lo único que tiene es que si bien está haciendo actualización frecuentemente, esos elementos están apagados en modo de espera. Es decir, que están no activos, no están funcionando, pero que están listos para que en el momento que en mi ambiente principal productivo llegue a ocurrir alguna eventualidad, este ambiente pueda iniciar y poder soportar la operación. Entonces, esto acá reduce mucho más el RTO porque pues ya el ambiente está listo, está totalmente configurado y lo que va a tardar es el tiempo que se demore en iniciar y pues que empiece a recibir las diferentes llamadas, las diferentes transacciones para poder ejecutarlas. En costo aumenta un poco porque pues voy a tener una copia, si bien va a estar apagada, de los recursos muy similar o casi que el 100% igual que mi ambiente productivo principal o mi ambiente primario. Y por último, el multisite, llamémoslo así, o hot standby, donde aquí ya hablamos de una configuración, llamémoslo activo-activo, donde al igual o similar que veamos en la tercera configuración, lo que va a tener son dos ambientes exactamente iguales, pero aquí ambos van a estar operativos al tiempo. Entonces, es decir, si tengo mi ambiente productivo primario uno, tengo mi ambiente secundario, pero ambos van a estar funcionando al mismo tiempo, todo el tiempo, incluso puedo repartir cargas, que es la idea de este tipo de ambientes,
pero en la diferencia acá es que, porque se aumentan los costos, porque ambos ambientes van a estar operativos. Entonces, de aquí, nuevamente, la importancia de definir cuáles cargas yo quiero llevar a cuál plan de recuperación. Por poner un ejemplo, si yo soy una entidad financiera, tengo pues mi core bancario, lo que yo voy a buscar es llevarlo a una estrategia hub standby o multisite, porque pues no me puedo permitir tiempos de caída, tengo que minimizarlos al máximo, pero si también internamente yo tengo alguna aplicación donde tal vez mis usuarios internos de la entidad lo que buscan es solicitar una carta o certificación laboral, pues tal vez eso no es tan prioritario y si se cae por algunas horas y no me va a afectar mi operación, entonces puedo optar por una estrategia de backup restore donde aseguro los datos, pero pues me puedo permitir un tiempo en que ocurra esa restauración, ¿no? Entonces, muy importante eh, hacer esa matriz de criticidad de las aplicaciones y a cuáles debo enfocar mis esfuerzos y mis recursos. Y acá, hablando de servicios, herramientas, digamos, desde AWS, algo que veamos en esa diapositiva de los mitos es, esto es una estrategia donde la organización que escoge, digamos, los servicios es el responsable de elegir cuáles son esa estrategia de disaster recovery. La nube en este caso se encarga de brindar esas herramientas y de garantizar que esas herramientas van a funcionar. Entonces, vemos un listado general de varias opciones donde vemos herramientas como backup, que como su nombre lo dice, me va a ayudar a hacer las copias de seguridad, pero de diferentes contenidos, por ejemplo, de almacenamiento, de bases de datos, vemos cómo yo puedo hacer replicación en vivo, cómo puedo tener bases de datos que sean multiregionales, con lo cual van a estar repartidas en varias regiones, cómo puedo utilizar, por ejemplo, balanceadores de carga, que son los que me permiten, tal vez cuando veamos ese esquema de activo-activo, poder repartir las cargas de manera equitativa o como yo lo quiera configurar entre mis diferentes ambientes y para finalizar, una herramienta tal vez como autoscaling que me permite tener mis recursos y si la demanda por algún motivo se incrementa rápidamente y yo tengo que dar respuesta a eso, pues como tengo una estrategia que automáticamente escale mis recursos cuando se necesita soportar esa demanda, pero que cuando vuelve a disminuir también automáticamente los disminuye hacia abajo, ¿no? Entonces, las herramientas están totalmente disponibles y dependiendo de la estrategia, como vemos ahorita en el slide de las estrategias, yo las tengo disponibles para configurar la estrategia que yo desee o incluso combinarlas. Es decir, yo tengo un sistema activo-activo, pero aparte la información que está acá es demasiado importante. Yo también quiero una estrategia de backup de uno de esos sitios para tener una contingencia o tener un activo-activo y aparte un sitio en Pilot Lite que me permite iniciar en caso de que por alguna eventualidad súper extraña los dos sitios, que pues eso generalmente no pasa, queden inactivos, ¿no? Pero pues la ventaja es que yo pueda confirmar y configurar todo este tipo de estrategias como la organización me lo exija. Entonces ahora vamos a compartir una demostración, digamos, de una configuración de Disaster Recovery. El caso elegido para esta sesión es la estrategia de Pilot Lite y esta configuración, voy a mostrarles aquí la arquitectura, porque fue la elegida para este tipo de sitio. Entonces, en esta arquitectura tenemos nuestro sitio principal, obviamente toda la configuración está en la nube de AWS. Tenemos dos regiones, la primaria, que va a estar ubicada en Virginia, la secundaria va a estar acá, va a estar ubicada en California. ¿Y de qué consta esta aplicación? Es una aplicación sencilla de tres capas donde vamos a tener un sitio web estático almacenado en un bucket de S3. Pues acá en mi Object Storage voy a tener acá alojado ese sitio. Segundo, vamos a tener un backend, que en este caso va a estar en una instancia S2, en una instancia de cómputo, que lo que va a hacer es recibir las peticiones que lleguen al frontend, al sitio web, hacer la operación, que la operación en este caso, nuestro sitio va a ser un sitio que simula ser un sitio web de compras, entonces va a ser o llevar la transaccionalidad y va a llevar la información o va a consultar la información en una base de datos Aurora en este caso, una base de datos AWS Aurora.
¿Por qué el sitio está en Pilot Live o cómo está en Pilot Live? Tenemos en nuestra región secundaria, y por eso está aquí en color gris, un bucket de S3, pero que en este caso no está funcionando. O sea, él está listo, pero no está funcionando. En cuanto a la instancia de S2, tampoco está funcionando. Lo que tenemos acá es una estrategia donde tomamos un backup, en este caso una imagen, frecuentemente de nuestro servidor de backend en nuestra región primaria, y ese backup o esa imagen, mejor dicho de otra manera, está listo para arrancar en caso de que sea necesario. Cuando hablamos de Pilot Lite, decíamos que la idea de Pilot Lite es que algunos componentes estén totalmente listos y otros estén disponibles en caso de, pues para nuestro ejemplo, el bucket de S3 y la instancia de S2 van a estar preparados, o sea, es decir, no están activos, pero van a estar preparados para ser lanzados. Pero en nuestro caso, la base de datos, y en este caso se eligió, ¿por qué la base de datos? Porque principalmente, pues es donde está alojada la información, ella sí está haciendo una replicación constante, es decir, este componente es el único que sí está activo en la región secundaria y que pues está listo en caso de una contingencia, ya simplemente para encender y comenzar a operar. También acá voy a compartir aquí nuestra consola de AWS. En este momento estamos en nuestra consola de AWS. Estamos en nuestra región primaria, que como les comenté es Virginia, y vamos a ver cómo está compuesta nuestra aplicación. Entonces voy a estar pasando de esta pantalla a la arquitectura para ir revisando. Entonces vemos que en nuestra región primaria tenemos el frontend en S3, el backend en S2 y la base de datos Aurora. Entonces vamos a ver esos componentes, vamos a ir a S3 y ver qué tenemos acá alojado, que prácticamente es nuestro sitio web. Entonces nuestra región primaria, que está efectivamente en Virginia, tenemos acá alojados los componentes de nuestro sitio web. Si vamos a las propiedades, vamos a ver que, como les comentaba, tenemos acá el sitio estático alojado. Voy a abrirlo en una nueva pestaña para ahorita continuar. Este es nuestro sitio web. Les decía lo que es en esta demostración. Esto simula ser un sitio pues de compras donde yo puedo añadir productos al carrito de compras y posteriormente termina la transacción. Vamos a volver acá. Vamos a ir al segundo componente, que es mi backend, que es una instancia de S2 en este caso, que está corriendo completamente en nuestra región principal, que es Virginia. Aquí tenemos nuestro Pilot Primary, que es la máquina. Aquí podemos ver la configuración, sus datos de conexión, toda la información, todo el equipo, y está corriendo. Y finalmente, nuestro componente bases de datos, en este caso nuestra base de datos Aurora, que se encuentra en esta región principal, en Virginia, se encuentra ejecutándose como componente primario. Entonces vamos a ver acá, aquí tenemos nuestro pilot, que es nuestra base de datos de nuestra demo, donde vemos efectivamente que la copia principal, que es una copia que sirve para escritura y lectura, está en Virginia, y tenemos una copia, una replicación, como vemos en la arquitectura, que esta sí está en vivo, haciendo una replicación en nuestra segunda región. En este caso están US West 1, que en este caso es California, ¿no? Entonces aquí está operativa nuestra aplicación. Vamos a ver nuevamente. Como les decía, es un portal de compras donde yo puedo, como usuario, llegar acá y autenticarme o registrarme, dependiendo, pues, si soy usuario nuevo o si ya soy un usuario que utiliza, pues, el portal. Puedo loguear acá, ya estoy logueado en el portal, y acá hay unos ejemplos de productos donde yo puedo ir a cada uno de estos y decirle, voy a agregarlo al carrito de compras, hacer estos dos ejemplos y después ir al carrito y ver, de alguna manera revisar qué es lo que se ha adquirido, ¿no? También este portal, vemos acá, por temas de nuestra demo, que como estamos haciendo nuestro ejercicio, tiene la ubicación, que es el portal en US East One, que es nuestra región, Virginia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que nuestro portal dejó de funcionar. Nuestro portal en primera región quedó no operativo, cayó, no está funcionando en este momento. Entonces, ¿cómo vendría a ser nuestra
configuración Pilot Lite para poder funcionar. ¿Qué tengo que yo hacer para volver a quedar operativo? Entonces, Pilot Lite lo que me dice es, yo tengo componentes ya listos de alguna manera para arrancar, pero no quiere decir que como una configuración multisitio va a ser automática, sino que yo tengo que ejecutar algunas operaciones y es lo que me va a permitir a mí calcular mi RPO y mi RTO. Entonces, lo primero es que vamos a ir a nuestra consola de AWS y vamos a irnos a nuestra región secundaria, que en este caso es California, ¿no? Vamos a hacer aquí el cambio de región y vamos a comenzar a dejar operativo nuestra aplicación en la segunda región. Lo primero que vamos a hacer es, nuestra aplicación cayó, tenemos la copia o la replicación en mi región secundaria, pero como dice acá, es una copia que en este momento me servía solo como instancia de lectura, no de escritura, pero si yo necesito actualizar la base de datos, pues no la voy a tener disponible. Entonces, al estar ya prealistada, yo lo único que tengo que hacer es tomar algunas acciones, como decirle acá que yo quiero que esta base de datos quede como primaria, es decir, lo que voy a hacer es promover esta copia secundaria, aquí aparece como disponible, la voy a promover a que sea mi instancia primaria de base de datos. Entonces, aquí en un momento, en unos minutos, vamos a ver cómo esta copia se va a desatar, digamos, de este clúster y va a quedar como una copia totalmente independiente, primaria, y va a poder soportar mi operación. Entonces, aquí ya vemos que cambió de estado disponible a promoviendo, ¿no? Está siendo promovida esta base de datos a instancia primaria. Entonces, cuando empezamos a contabilizar acá cuál es el tiempo que se va a demorar mi aplicación, o en este caso la base de datos, en ser promovida, yo voy a continuar acá haciendo actualizar, podemos empezar a calcular, en este caso, nuestro RPO y nuestro RTO, ¿no? Es decir, en este momento si están entrando operación, o bueno, cuántas operaciones estoy dejando de hacer porque pues mi sitio está caído, ¿no? Los usuarios no van a encontrar el portal web probablemente, o aunque lo encuentren porque de pronto quien falló fue la base de datos y no el portal web, pues no van a poder finalmente completar sus transacciones. Entonces, aquí yo puedo comenzar a ver cuál es el tiempo que va a tardar en modificarse mi base de datos. Aquí ya que dice él, Pilot Secondary se desligó de Pilot Global y ahora es una instancia primaria que ya está operativa. Entonces, acá nosotros seguimos actualizando el ejemplo, va a decir que no, ya está disponible y esta base de datos ya está totalmente funcional, es decir, ya quedó arriba. Nos tardamos menos de 2 minutos en dejarla operativa, pues la base de datos ya está funcionando como un clúster totalmente separado. Entonces, acá lo que ya hicimos es que esta base de datos que vemos acá, secundaria, ahora quedó como nuestra base de datos primaria ante la eventualidad que pasó en la primera región. Entonces, primer paso. Ahora, ¿qué más les comentaba yo? Les decimos que esta instancia, S2 en este caso, es una instancia que no está lista, ¿no? No está desplegada, está desplegada en nuestra región 1, pero nuestra región 1 falló. En esta segunda región, ¿cuál es o cuál fue la estrategia de contingencia que se tenía para esta carga precisamente? La contingencia de esta carga, también acá, que termine de cargar nuestra base de datos. Listo, ya terminó. La estrategia que teníamos para nuestra carga S2, ahora que estamos acá en California, es que yo tengo una estrategia de backup y crear una imagen a partir de ese backup de Pilot Primary y la tengo lista para ser lanzada. Entonces, la segunda, el segundo proceso, el segundo paso que yo debería hacer acá es, a partir de esta imagen que yo tengo salvada, que no está corriendo, voy a lanzar una nueva instancia, pero ahora en esta región. Entonces, cuando voy a lanzar esta instancia, lo que le voy a decir acá es cuál es el nombre de esa instancia que ahora la voy a dejar operativa y pues algunas configuraciones básicas, digamos, cómo voy a acceder a la máquina, en temas de networking, pues dónde va a estar, digamos, o cuál va a ser la VPC donde va a estar alojada. Entonces acá todo lo tenemos definido, un pilot secundario, y es algo muy importante
cuando yo hago esta estrategia de Pilot Light, si bien estas cargas no van a estar operativas, lo que sí yo busco es tener las preconfiguraciones listas, ¿no? Tener todo listo para volver al aire lo más rápido posible. Y ese volver al aire es que me va a permitir definir cuál es mi RTO y mejorarlo o minimizar el tiempo que pues yo voy a estar fuera del aire, ¿no? Entonces, estas configuraciones prelistas me permiten empezar a tener pues ya lo más pronto posible mi sitio nuevamente operativo. Esas configuraciones que incluyen tener todo preconfigurado, como vemos acá, en mi portal nube, pero también que yo pueda tener algunas estrategias, por ejemplo, de un manual de funciones donde diga, se cayó mi sitio, ¿qué debo hacer? Configure la máquina de esta manera y esto puede incluir incluso scripts de configuración, como el que vemos acá de ejemplo, donde este script, aparte que voy a lanzar la máquina como tal, lo que me va a ayudar a hacer es dejar las configuraciones listas. Es decir, que si este es mi backend, ¿cómo va a saber él cuál es mi frontend y cuál es la base de datos a la que debería estar operando? Entonces, toda esta descripción está acá. Yo debería ir a lanzar mi máquina y aquí va a empezar a tomarse un tiempo de lanzar esa máquina, pero ya con las configuraciones que yo necesito. Entonces, acá estamos viendo una estrategia de minimizar RTO. ¿Cuánto nos tardamos en restaurar la base de datos? La base de datos o poner o promoverla, en este caso es el término correcto, promover la base de datos de mi sitio secundario, que es California, para que esté operativo y poder eh, volver a estar corriendo la base de datos, pero ahora en este nuevo sitio, y ahora la instancia C2, cuánto me voy a tardar. Ya aquí la desplegó y lo que está iniciando son las configuraciones. Entonces, menos de 30 segundos ya se desplegó mi servidor S2 principal acá y ahora lo que estamos es esperando que inicie. Entonces, me voy a volver a la arquitectura y ¿qué tenemos acá ahora en el sitio secundario? Tenemos ya la base de datos funcionando, que en este caso la base de datos pues tiene los usuarios registrados y tiene toda la información del catálogo de productos que veamos en el sitio web, en la región principal, para poder elegirlos. Mi backend, que es quien va a hacer pues toda la transaccionalidad entre lo que solicitan los usuarios y las operaciones en la base de datos que en este momento está subiendo, quedaría pendiente nuestro bucket de S3. ¿Cuál fue la estrategia que se optó, en este caso, para el bucket S3, que es el portal web o el frontend? Se optó porque el bucket esté creado y una vez las configuraciones de base de datos y del backend estén listas, él ya tiene la configuración de los apuntadores para venir a saber cuál es la información que está alojada en este sitio y poder ya empezar a ser operativo nuevamente, ¿no? Entonces vamos a ver si nuestra máquina ya está terminando. Vamos a esperar algunos segundos para que nuestra estrategia en California, en nuestro sitio secundario, esté completo, ¿no? Que va a tomar algunos minutos. Mientras tanto, digamos que quiero comentarles que en nuestra estrategia, digamos, de Pilot Light, esta estrategia podría volverse rápidamente una estrategia activo-activo o una estrategia de stand-by simplemente modificando la configuración de los componentes que vemos acá. Es decir, ya en mi backend probablemente no voy a tener una imagen del backup que saqué o que estoy tomando frecuentemente, sino va a tener un componente, una máquina ya lista y lo mismo, el bucket de S3, puedo tenerlo ya con los componentes mínimos necesarios para arrancar, pero ¿qué sucede? Como les decía, mi estrategia de RPO y RTO, entre yo mejoro la disponibilidad, o de esa manera, pues también aumentan los costos. Es decir, si yo ya no tengo esto como una imagen lista para ser lanzada, sino la tengo ejecutando todo el tiempo en un esquema multisitio, pues voy a tener costos asociados a estos recursos que en este momento, en esta estrategia de Pilot Light, pues no los tengo operativos, ¿no? Y no me están generando costos asociados. Entonces, ahí es donde se debe definir, dependiendo, nuevamente hago énfasis en esto, de la carga de trabajo, cuál es la estrategia que yo debería definir para cada una de estas cargas, ¿no? Entonces, ya aquí nuestro Pilot Secondary está totalmente listo. Voy a ir en este momento a configuración de S3, que es el sitio principal, donde está el frontend.
Voy a ir acá, vamos a ir a nuestro secondary, vamos a ir a las propiedades y vamos a lanzar nuestro sitio secundario que, como dice acá, efectivamente ahora está en West 1, es decir, está en mi región West 1, California, mi región secundaria definida en, en este caso, pues como región de contingencia. Entonces ya tenemos, perdón, tenemos nuestro sitio operativo. Ya aquí yo como usuario puedo venir y registrarme aquí a mi portal de operativo. Si ustedes ven acá, antes de loguearme, mi carrito de compras pues decía cero, ahora volvió y ya como usuario, yo lo que tengo acá es que como él hizo una copia, estaba haciendo una replicación vivo, pues me dejó desde la sesión donde yo estaba. Yo como usuario tengo los productos, me mantuvo los productos de la sesión que yo ya había agregado y puedo entrar a finalizar mi compra, ¿no? Sin tener que volver, es decir, perdí el tiempo adjuntando los artículos que iba a comprar, ahora podría llegar a finalizar la compra. Para mí como usuario, esto es transparente, que estoy en otra región de manera operativa y puedo pues llegar y operar. ¿Cuánto nos demoramos acá? Aproximadamente, que duró la demo, menos de unos 10 minutos recuperando. Entonces, en este caso, podríamos decir que mi estrategia con Pilot Lite para un RTO, tiempo, es aproximadamente inferior a 10 minutos, lo cual es alto, pero si vamos a un caso real, un portal de compras súper grande, como es nuestro ejemplo, pues permitirme estar 10 minutos operativos inoperativo me puede causar pérdidas de dinero grandes y pues podría optar por otra estrategia. Pero lo importante acá es ver cómo esas estrategias están disponibles, cómo yo puedo usar estrategias para diferentes componentes, es decir, volviendo acá a nuestra arquitectura, casi que podemos decir que teníamos un activo stand-by en, en algunos de los componentes y como en otros no teníamos, digamos, un componente desplegado, pero teníamos una copia lista para iniciar, ¿no? Entonces puedo tener combinaciones de estrategia para mi aplicación como tal, pero también para cada uno de los componentes que hacen parte de la aplicación. Entonces ya, realmente, a volver acá a la presentación, como resumen, y pues para tener importante eh, un acierto al definir esta estrategia es nuevamente identificar la criticidad de cada una de las cargas del trabajo y no solamente por aplicación, sino por componente de aplicación, como lo vemos en la demostración. Definir el RTO y el RPO de cada una de estas es lo más importante, a saber cuáles son esos tiempos que yo me voy a permitir en caso de una caída, que quisiéramos nunca tener una caída, pero pasan, como veíamos ahí, son muchos los factores que pueden afectar. Determinar el mejor plan para cada una de ellas. Entonces, vamos ahí, backup, pilot light, standby o activo activo en caso de cada una de ellas. Y pues entendiendo el impacto, ¿no? En los costos, que me cuesta a mí. Yo quisiera tener todo en activo activo, pero hay cargas que no necesariamente lo necesitan y pues sí me pueden generar costos adicionales, ¿no? Nuevamente, como vemos ahorita en vivo, estos planes siempre buscan tener una implementación, una prueba, pero tener mejora continua. Entonces, si yo ese caso que simulamos ahorita en la demostración, donde mi sitio pues quedaba inaccesible, yo empiezo a tener eso muy frecuentemente, pues yo tengo que buscar cómo mejorar esa estrategia, ¿no? Es decir, ya tengo una estrategia, es un pilot light, por decir algo, pero si esta estrategia no me está funcionando, pues cómo yo puedo mejorarlo y cómo yo puedo, a partir de esa estrategia, buscar cada día mitigar riesgos, disminuir RTO y mejorar mi RPO. Entonces, espero, digamos, que la sesión haya sido, pues, de su agrado, de su interés. Y me queda por decirles que sigan pendientes, digamos, de las sesiones de este Cluster Summit. Son sesiones que están bastante interesantes y que pueden darles información súper valiosa
y pues el equipo de Cluster trabaja muy de la mano con nosotros, AWS. Nosotros somos un equipo extendido y estamos siempre para escuchar cuáles son las problemáticas o cuáles son esas estrategias de mejora que ustedes están buscando, hacia dónde quieren ir para poder ofrecerles esta ayuda. Entonces, que tengan un buen día y estamos acá pendientes de cualquier cosa que puedan requerir. Gracias.